Francisco, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no fuiste a la clase de español hoy? Hola, profesor. Lo siento mucho. No tenía ganas de ir a clases hoy. Pero, ¿qué pasó? ¿No pudiste llegar a tiempo? ¿O qué? No, profesor. Había llegado a tiempo, pero me detuve a pensar en algunas cosas. ¿Puedo saber qué son esas cosas? Tal vez pueda ayudarte. No creo que pueda ayudarme. Quiero decir, es un excelente profesor, pero esto es algo... Bueno, iba a clases de español como siempre, pero luego me pregunté, ¿qué estás haciendo? Ya sabe, estoy a punto de cumplir 60 años y estoy tratando de aprender un nuevo idioma. Sé que también piensa que es imposible que un anciano como yo aprenda un nuevo idioma, ¿verdad? Oh, entonces ese es el problema. Ya veo. ¿Puedo sentarme aquí? Seguro. No es como si estuviera esperando a alguien. Puede sentarse allí. Entonces, ¿crees que eres demasiado viejo para aprender español? Te voy a decir algunas cosas. Nunca se es demasiado viejo para aprender algo nuevo, y eso incluye, por supuesto, un nuevo idioma. Sabía que iba a decir algo así, pero la verdad es diferente. Yo sé eso. Mira, es bastante común que escuches comentarios como es más difícil porque soy mayor o soy demasiado mayor para aprender español. Sin embargo, esto no es realmente cierto. Te lo explicaré. Se ha demostrado científicamente que nunca se es demasiado viejo para aprender un idioma o una habilidad nueva. Puede que tu cuerpo no tenga la misma agilidad o flexibilidad para hacer deporte, por ejemplo, pero tu cerebro definitivamente se puede estirar y desafiar para crear nuevas conexiones neurológicas, lo cual puede convertirte en un alumno eficaz. La gente tiene una idea equivocada sobre aprender español. Aprender español no se trata de aprender algo totalmente nuevo. Eso no es correcto. Aprender un idioma significa vincular tu conocimiento del mundo con la nueva información que recibes. Específicamente por esta razón, los adultos pueden ser mejores o al menos más eficientes estudiantes. Tus muchos años de escolaridad y experiencia de vida te hacen receptivo y te permiten comprender mejor las complejidades de un idioma, así como las estrategias para aplicar al analizar y memorizar nuevos conceptos. ¿Lo ves? Entonces, ¿por qué los estudiantes mayores piensan que la edad es tan crucial para aprender español? Los estudiantes a menudo confunden con la edad, la asunción de riesgos, el tiempo y la repetición. Mejoramos tratando de comunicar y ser entendidos, y eso significa arriesgarse y cometer errores. Los estudiantes adultos suelen estar menos felices de hacer esto que los estudiantes más jóvenes, por lo que es fácil pensar que la edad es la barrera para el proceso de aprendizaje,
y deciden no correr riesgos. Por lo general, los adultos también subestiman el tiempo que los niños pueden tardar en aprender. Imaginamos a los jóvenes como esponjas que absorben todo muy rápido. Y esto puede ser cierto en algunas circunstancias, pero también debemos recordar algo. ¿Cuántos años de escuela pueden llevar a los niños, por ejemplo, a aprender las tablas de multiplicar en matemáticas? En comparación con los niños, los adultos suelen tener menos tiempo para aprender un idioma, como también tienen que enfocarse en muchos aspectos de la vida, y no solo en sus estudios. Además, los niños pueden con la repetición y les da seguridad de lo que están produciendo, mientras que los adultos pueden encontrar este proceso bastante aburrido o frustrante, lo que significa que es menos probable que repitan el nuevo idioma de la misma manera. Esa es la cuestión. Sin embargo, la repetición de expresiones en encuentros significativos, como ver, oír, o usar la palabra en una situación memorable, es clave para el aprendizaje. Créeme. La investigación sugiere que esto debe hacerse al menos 7 veces antes de que podamos decir que podemos en realidad saber la nueva palabra u oración. Esa es la mejor manera de memorizar nuevas palabras. Ahora, también es un buen momento para considerar lo que significa ser un buen estudiante de idiomas. A menudo los estudiantes tienen una mente limitada, por ejemplo, para no cometer errores gramaticales o saber mucho vocabulario. Si bien estos pueden ser importantes, la mayoría de las veces lo que necesitamos es ser comunicadores efectivos. Y eso significa saber construir relaciones, expresarse e interactuar. Sí, las habilidades sociales e interculturales pueden ser tan importantes como el conocimiento del idioma. Es por eso que dedicamos tiempo en estos temas, en nuestros videos en español. Por ejemplo, estos a menudo son más fáciles de entender para las personas más maduras que para los niños. ¿Eso es verdad? Quiero decir, entiendo lo que dice y tiene sentido, pero no lo sé. A veces me resulta difícil memorizar una palabra nueva. Lo repito una y otra vez y nada. ¿Y qué significa realmente saber una palabra? No es solo cuestión de recordarlo en el momento adecuado o ser capaz de usarlo en la posición correcta en una oración. Por ejemplo, también se trata de saber su pronunciación, su ortografía y qué palabras van mejor con ella. Por ejemplo, decimos pelo rubio, no pelo amarillo, ¿verdad? Las palabras también pueden tener diferentes significados. Banco como institución financiera y como un asiento, o variaciones dependiendo de si es un sustantivo, singular o plural, con o sin artículo, o si es un verbo o un adjetivo. Otro ejemplo, fotografía, fotógrafo, fotógrafa, fotográfico, etc.
También hay otras consideraciones, por ejemplo, si hay palabras con significados similares u opuestos, si hay diferencias en el registro, tal vez sea formal o informal, cortés o no cortés, o si hay otras palabras que tienen el mismo sonido, pero se escriben diferente, como siento y siento. Lo que quiero decir es que todos estos elementos requieren que hagas vínculos y conexiones en tu cerebro, lo cual puede convertirse en una actividad consciente para adultos maduros y, como consecuencia, se vuelve más fácil para ellos aprender una nueva palabra, porque puedes pensar con claridad en más cosas. Puedes interactuar con más personas, tienes más cosas que relacionar con esa nueva palabra. Aprender español de adulto tiene muchas ventajas. Eso es seguro. Ese mito que dice que los niños aprenden español más rápido o mejor que los adultos no es cierto. Espero que puedas entender lo que dije. No hay una edad adecuada para aprender algo nuevo. Creo que tiene razón, maestro. Además, obtuve la puntuación más alta en el último examen, así que... Exactamente. Lo estás haciendo muy bien en tu proceso de aprender español. Muchas gracias, profesor. Ahora me siento mucho mejor y lamento no haber ido a su clase. Está bien, no te preocupes. Todo lo que quiero es que aprendas y mejores tu español. Y si tienes alguna duda, sabes que siempre puedes contar conmigo, Francisco. Sí, profesor. Lo sé ahora. Muchas gracias por su ayuda. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.